¿Cuál es el secreto mejor guardado de las velas? Ajá. Es algo de extraordinario este tipo de preguntas porque las velas son verdaderamente las máquinas de las religiones. Ujú. Es importante esta expresión, máquinas de las religiones. ¿Cuál es la esencia de las religiones en realidad? Date cuenta que cuando uno mira lo que pasa en cualquier culto religioso, se puede preguntar dos cosas. ¿Qué estoy viendo finalmente? ¿Estoy viendo un recordatorio histórico de algo que tal vez pasó en la antigüedad o estoy presenciando una convocatoria mágica, es decir, una relación entre lo visible y lo invisible? Preguntan a todos los mufti, rabinos y sacerdotes que conocen y van a ver que no están de acuerdo entre ellos mismos en el mismo culto. Que en realidad cuando un cura dicta la misa, tal vez él mismo puede creer que está haciendo un acto histórico y otros pueden creer que están haciendo un acto mágico. Si verdaderamente un sacerdote convoca a seres angelicales y está convencido de este se llama alta magia ceremonial. Dense cuenta que es otra forma de considerar lo que pasa en una iglesia, en un templo, una mezquita en realidad. Lo que yo sé, estoy convencido personalmente que una misa, un ritual religioso de cualquier índole, de todo modo es una convocatoria del mundo invisible. Es mi convicción. ¿Cuál es el papel de las velas en este? Es un papel extraordinario. Como siempre, el público en general tiene miedo a las palabras. Se dice vela, se piensa vudú, se piensa brujería, se piensa todo y es una traición porque las velas son omnipresentes en todas las religiones del mundo. No voy a hacer la lista de todo lo que es una vela, pero lo mismo que la esencia de las religiones es la magia. De aquí el libro de Poder Mágico de la Biblia, el último capítulo habla de la aparición de la religión mágica de Acuario, que es en realidad la esencia de todas las religiones existentes, en realidad. Es la religión ecumenista por excelencia, que no puede estar en contradicción con ningún culto. Los que se van en una iglesia, un templo, una mezquita, convencidos que van a un encuentro con Dios y que pasa por el mundo invisible, van a participar de un ritual de alta magia ceremonial. Los que en su casa prenden una vela dedicada a la Virgen, por ejemplo, hacen un ritual de magia. No digo de alta magia ceremonial, pero un ritual de magia. ¿Sabe por qué una vela es tan importante? Es que a medida que una vela se consuma en el mundo visible, reaparece en el mundo invisible. Es decir, que imaginen dos velas opuestas. La vela de abajo, con la llama hacia arriba, sería una vela, por ejemplo, blanca, que baja poco a poco. Hay un espejo como un espejo y verían la misma vela arriba, que sería una vela de oro, que se refleja en el otro mundo. A medida que disminuye la vela blanca que vemos, la otra se reconstituye en el otro mundo. Por ese motivo, operativamente, la vela, para mí en tecnología moderna, la vela es verdaderamente una computadora que podemos programar mediante un alfabeto especial para convocar una energía especial y poder dirigir esta energía gracias al bautismo hacia un objetivo. Los bautismos pueden ser tan precisos que podemos enviar una energía adentro de un tumor canceroso en el cuerpo de una persona. Las programaciones, si son hechas con alfabetos, el del Magister de Louis, por ejemplo, son tan precisas que tenemos 40 símbolos que conforman un coro angelical especial. Si provocamos una combinación de ciertos ángeles, emiten una onda que es como un password, una palabra clave que va a abrir tal canal energético en el mundo invisible y lo trae en esta tierra. Es algo de perfectamente tecnológico una vela, en realidad. Aparte de el cordón central representa la Kundalini, la forma redonda, la materia misma, el ser humano, y aquí hay mil posibilidades. Si es una vela en espiral, una vela con capas. En espiral es una vela que nos conecta a la expansión del universo, y en capas es una vela que representa los 18 cuerpos del hombre, en realidad.